Mis queridos hermanos y alumnos, bienvenidos a una nueva clase. Les habla el pastor Ender Sangronis y siempre será para mí un gran placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Entramos hoy a nuestra cuarta clase del libro del Apocalipsis. Espero que hayan disfrutado las clases anteriores. Si no las han visto, pueden buscar en YouTube Pastor Ender Sangronis y allí van a aparecer las clases que hemos dado sobre el libro del Apocalipsis. Así que bienvenidos una vez más a nuestra clase online. Quiero comenzar haciendo referencia a un pensamiento que les traje, creo que fue la segunda clase, y dice así: si fallamos en ver a Jesús en este libro, entonces no habremos captado su mensaje. Me pareció extraordinario. Si fallamos en ver a Jesús en este libro, entonces no habremos captado su mensaje. Les he dicho que este libro no fue escrito para atemorizar a la gente, para meterle miedo a la gente, de ninguna manera. Este es un libro de esperanza. Este es un libro que tiene un mensaje que nos da fuerzas para enfrentar las situaciones que estamos viviendo en los postreros tiempos, como dice la Biblia. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase que dejamos la semana pasada, que tiene que ver con las iglesias del libro del Apocalipsis. No pudimos, por supuesto, entrar en cada una de estas iglesias, así que en la clase de hoy sí vamos a abordar. Y les dije que he hecho un cuadro comparativo de las 7 iglesias del Apocalipsis y he sacado un bosquejo de 6 cosas importantes. Por lo menos ya hablamos de la primera, que tiene que ver con los destinatarios o el destinatario de cada una de estas cartas, como son, por supuesto, las 7 iglesias. Hoy vamos a ver el remitente, cómo se presenta Cristo a cada una de esas iglesias. Luego vamos a hablar un poquito acerca del elogio. ¿Cuál es el elogio que el Señor presenta a cada una de esas iglesias? Lo tercero, vamos a hablar lo tercero es el elogio. El cuarto es la promesa o las promesas que el Señor Jesucristo hace a cada una de esas iglesias. En quinto lugar, la amonestación o reprensión que se hace a cada una de esas iglesias. Y finalmente hay unas palabras de clausura o palabras de conclusión, palabras finales. Entonces son 6 aspectos. Ya vimos el primero. El primero es la iglesia, ¿ok? Los destinatarios. El remitente, el elogio, la promesa, la amonestación y las palabras finales. Yo les mencioné que hice un cuadro comparativo. Ustedes lo están viendo al revés. Este es el cuadro comparativo y me llevó un buen trabajo, pero realmente fue una gran bendición. No se los vuelvo a poner porque yo sé que está saliendo al revés. Yo no sé cómo hacerlo. Bueno, sí sabía, pero era mucho más trabajo. Ok, sin más pérdida, quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis 2. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas allí en Apocalipsis 2. Y vamos entonces a considerar inmediatamente el remitente. ¿Cómo se presenta Cristo a cada una de estas iglesias? Y debo decirles que hay 17 nombres o títulos que el Señor Jesucristo usa para presentarse a cada una de estas iglesias. Por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ya esto lo discutimos en la clase pasada. Esto dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esto es lo primero. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha.
¿Qué representan las estrellas? ¿Qué representan las estrellas? Bueno, vamos a ver un momentico en 1.20. 1.20 dice: esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. De modo que el Señor Jesucristo se presenta aquí como el que tiene las estrellas en su mano, las 7 estrellas en su mano derecha. Entonces en 1.20 dice que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 estrellas. La clase pasada hablamos un poquito acerca del ángel de la iglesia. En 3.1, tengo aquí las anotaciones, por supuesto. En 3.1 se repite, dice: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Por cierto, es el único título o nombre, por así decir, que se repite en estas 7 iglesias. Ok, dice que las tiene en su mano derecha, que son los ángeles. Los ángeles son los mensajeros. Está en su mano derecha. El siguiente es el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Allá mismo aparece en el mismo versículo. En medio, y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Hay otra cita en el 1.20 para la explicación. Dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que el Señor tiene a sus mensajeros en su mano derecha y se pasea en medio de las 7 iglesias que representan en este caso la iglesia de Cristo. En tercer lugar, se presenta como el primero y el último. Vamos ahora al versículo 8 del capítulo 2. Dice: esto dice el primero y el último. El primero y el último. La palabra primero es protos. Proto es el primero en cuanto a tiempo, el primero en cuanto a lugar, el primero en cuanto a orden e importancia. El primero también puede ser traducido el principal entre muchos. Así que Cristo es el primero, el principal y el último. Último es Eschatos, el que finaliza, por así decir. Y esto también, por cierto, les iba a mencionar algo muy, muy interesante, que la descripción que se presenta del Señor Jesucristo en el capítulo 1, versículo 12 al 16, se va a repetir en estos 17. Es decir, vuelvo. En el capítulo 1, versículo 12 al 16, es cuando Juan describe al que le estaba hablando. Dice: me volví para ver quién estaba hablando conmigo, y hace una descripción. Esa descripción luego se va desglosando en cada uno de ellos. No tenemos el suficiente tiempo, pero ustedes pueden leerlo y ustedes se darán cuenta que esa descripción que aparece en el 1, del 12 al 16, se va desglosando en cada una de esas 7 iglesias. Entonces, aquí aparece el primero y el último, y luego aparece el que murió y volvió a vivir. El que murió y volvió a vivir. La palabra aquí murió es necros, y debemos hacer una diferencia entre tánatos. Tánatos es la muerte como personificación, a manera de personificación, tánatos. De hecho, la tanatología es la ciencia que estudia la muerte como un hecho. Y necros tiene que ver entonces con un cadáver. Lo que está diciendo aquí Cristo es: yo morí, ciertamente, y volví a la vida. Esto es lo cuarto que nosotros vemos aquí. Luego en 2.12, vamos otra vez al 2.12, y debo ir un poquito rápido porque si no, no me va a dar tiempo de alcanzar todo esto, ¿no? En 2.12 lo presenta así: esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos.
Esto va a aparecer también en 1:18, en 2:16, en 19:15 y 19:21. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. Luego habla de el sexto es el Hijo de Dios. Esto está en 2:18, el Hijo de Dios. Luego, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego, de igual manera en 2:18. Luego, el que tiene pies que parecen bronce al rojo vivo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 10 es el santo. Luego viene el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, el amén, el testigo fiel y veraz, y el soberano de la creación de Dios. Esta es una descripción de cómo se presenta Cristo en cada una de esas iglesias. Son 17 elementos que usa Cristo para presentarse a cada una de esas iglesias. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, el que tiene la espada de 2 filos, el que tiene la aguda espada de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego, el que tiene pies que parecen de bronce al rojo vivo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, etcétera, etcétera. Entonces son 17 elementos que se usan, que usa Cristo para describirse a sí mismo ante esas iglesias. Estamos hablando de los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Bueno, a mí me gustaría haber ahondado un poco más en estos nombres, pero sé que el tiempo avanza y lamentablemente no podemos detenernos más al respecto. Lo segundo que quiero ver aquí es el elogio. ¿De qué manera el Señor elogia a su gente, a sus iglesias, ¿no? Vamos en el caso de la iglesia de Éfeso. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2, los versículos 1 al 7. Ok, los versículos 1 al 7 de Apocalipsis 2, vamos a encontrar cuál es el elogio, la palabra de alabanza que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Hay algunas cosas. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Esto es lo primero. Sé que no puedes soportar a los malvados. Tercero, sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 cosas que el Señor resalta de la iglesia de Éfeso, por las cuales alaba, por así decir, o elogia a esta iglesia. El Señor conocía las obras que estaba haciendo, el duro trabajo que estaban llevando y la constancia o la perseverancia. También el Señor reconoce que esta iglesia no podía soportar a los malvados. También reconoce que ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y han descubierto que son falsos. Que han perseverado y sufrido por el nombre del Señor sin desanimarse y tienen también a favor que aborrecen las prácticas de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, estos 5 asuntos son los que el Señor alaba de esta iglesia. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaítas? Bueno, aquí no hay mucha concordancia, o mejor dicho, unidad, pero se cree que los nicolaítas eran seguidores de un tal Nicolás. Nicolás
era un diácono hereje que había fundado una secta que, según lo que he podido investigar, estaba a favor de la comida a los ídolos y las prácticas inmorales, que era común en aquel entonces. Entonces, las prácticas de los nicolaitas era que ofrecían comida a los ídolos en sus banquetes y después participaban de esas comidas y también participaban de las orgías o desenfrenos sexuales. Y el Señor dice, ustedes están rechazando eso, lo cual yo también rechazo. Bueno, la siguiente es la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 al 11. Capítulo 2, versículos 8 al 11. Y el Señor los alaba y le dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico. ¿Cuál es la alabanza? Eres rico. Conozco tu sufrimiento. Era una iglesia que estaba sufriendo, era una iglesia que era pobre, materialmente hablando. Materialmente era una iglesia pobre, pero el Señor los alaba y le dice, ustedes son ricos. Lo otro que el Señor alaba de esta iglesia es que sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Recuerden que allí en Esmirna había una sinagoga judía y el Señor les dice, yo sé que los que son judíos, que son de esa sinagoga, te calumnian, hablan mal de ti, pero en realidad ellos son una sinagoga de Satanás. Es un dictamen muy fuerte que tiene aquí el Señor contra esta sinagoga. Luego viene la iglesia de Pérgamo, en tercer lugar, que va del versículo 12 al versículo 17. Y el Señor le dice, sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Recuerden que en la clase pasada yo les hablé que en Pérgamo había un gran santuario de Zeus. Después del santuario de Artemisa, que era el más grande santuario que se había edificado en el tiempo del Imperio griego, el siguiente santuario más grande, que tenía casi 40 metros de largo y muy pomposo, era el santuario de Zeus, del dios llamado Zeus. Y el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, porque allí estaba Satanás, literalmente, en ese templo. La otra cosa que el Señor alaba de esta iglesia es, eres fiel a mi nombre. Y dice, no renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Así que en Pérgamo, Satanás tenía su trono, que se refiere al templo de Zeus, pero en esa ciudad vivía Satanás. Y de Antipas se dice que fue el obispo de esta iglesia en Pérgamo. Esta es una parte de una tradición, no tenemos mayor información, pero dice que fue metido en un gran toro hecho de bronce, donde debajo tenía una caldera, es decir, fuego, y allí lo metieron y murió asado literalmente. Este es lo que nos dice la historia. Entonces dice, no renegaste de mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Viene la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira va del 18 al 28. Capítulo 2, del 18 al 28, por cierto, es la iglesia donde se da más información. Noten los versículos, donde se da más información. Dice aquí, conozco tus obras de amor, tu fe, servicio y perseverancia. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras.
Esto es lo que el Señor alaba de la iglesia de Sardis. Conozco tus obras de amor y tu fe, servicio y tu perseverancia. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Luego viene la iglesia de Sardis. No se preocupen que después vamos a ir a otros aspectos de cada una de estas iglesias. Luego viene la iglesia de Sardis. Dice, tienes unos cuantos. Bueno, la cita es capítulo 3, versículo 1 al 6. Tienes unos cuantos que no se han manchado la ropa. Esta es la alabanza, el elogio. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. En la clase pasada yo les mencioné que los arqueólogos encontraron una pequeña piedra que se supone que se colocaba al frente de esos templos paganos, donde decía que ninguna persona que llevara vestimenta sucia debía entrar a adorar a su Dios. Así que había un cuidado de no entrar con ropa sucia a adorar a su Dios. Y el Señor hace mención de esto, dice, ellos no se han manchado la ropa, es decir, tienen su ropa limpia. Luego viene la iglesia de Filadelfia. Y la alabanza a esta iglesia es, sé que tus fuerzas son pocas. Has obedecido mi palabra, no has renegado de mi nombre, has guardado mi mandato de ser constante. Qué interesante, ¿verdad? Esta es la alabanza que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. Sé que tus fuerzas son pocas, has obedecido mi palabra, no has renegado de mi nombre y has guardado mi mandato de ser constante. Y finalmente viene la iglesia de Laodicea, el capítulo 3 del versículo 14 hasta el versículo 22. A Laodicea no hay palabra de alabanza. Usted puede leer todos estos versículos y allí no va a encontrar ni siquiera una alabanza que el Señor le dio a esta iglesia. Qué triste, ¿verdad? Cuando el Señor no da un visto bueno a una iglesia. Y esta es lamentablemente la situación de esta iglesia. Bueno, esto es lo tercero del cuadro comparativo que he hecho de las iglesias del Apocalipsis. Lo primero es el destinatario, el segundo es el remitente, cómo se presenta, y lo tercero es el elogio. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar en la reprensión. Ahora el cuarto punto que vamos a considerar tiene que ver con las promesas que el Señor da a cada una de estas iglesias. Veremos que estas promesas están condicionadas. Entonces vamos a entrar a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y hay una cosa que va a ser constante, que la voy a repetir al final, y es la frase, al que salga vencedor. Así que en el capítulo 2, en el versículo 7, dice la segunda parte, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Entonces, esta es una promesa que el Señor le da a la iglesia de Éfeso con respecto a los que salgan vencedor. Dice, le daré derecho a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en Génesis, el capítulo 2. Por cierto, no hubo ninguna prohibición de participar del árbol de la vida. La única prohibición fue de participar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego que Adán y Eva participaron del fruto del bien y el mal, Dios entonces los sacó del paraíso y puso una espada encendida para que no tuviesen acceso al paraíso. Y hay una nota que dice, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Esta expresión significa que haber participado de ese árbol, ellos vivirían eternamente en pecado. Ahora, la discusión es si era un árbol literal o es algo simbólico. Y en el libro de Apocalipsis, entonces está la promesa.
el que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Por cierto, en el capítulo 22 de este libro de Apocalipsis, en el versículo 1 y 2, aparece de vuelta el árbol de la vida. Dice, después vi un cielo nuevo, 22, estaba leyendo el capítulo 21, disculpen. Luego, 22:1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Entonces, el árbol de la vida que se ocultó en el libro de Génesis reaparece ahora en el libro del Apocalipsis, y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, el que salga vencedor le voy a dar el derecho a comer del árbol de la vida. Creo que el árbol de la vida sin duda alguna es Cristo. Yo creo que no es un árbol literal, es un árbol que representa en este caso a Cristo, pero no vamos a entrar en mayores detalles, el tiempo no nos alcanza, seguramente hay mucha tela que cortar en esto. Ahora vamos a ver la promesa que el Señor le da a la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia, ¿no? En el 2:10, ustedes pueden buscar ahí en su Biblia, en el 2:10, la promesa es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel es la amonestación. Y la promesa es, si eres fiel, yo te voy a dar la corona de la vida. Y el 2:11 dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces, a Esmirna hay dos promesas. Te voy a dar la corona de la vida y no sufrirás el daño de la segunda muerte. Esto lo vamos a encontrar también en el capítulo 20, el versículo 6. Todas estas citas son de Apocalipsis. Capítulo 20, el versículo 6, dice así. Lo que pasa es que estas letras son pequeñitas y ya mis ojos no están muy buenos. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la separación definitivamente y eternal del hombre de Dios, definitivamente. Ahorita el hombre está muerto espiritualmente, pero puede conseguir la relación con Dios. Pero si el hombre muere físicamente ahora, sin restablecer su comunión con Dios, eso va a representar para él la segunda muerte, que significa la separación eternalmente y para siempre de Dios. Entonces a Esmirna le dice, yo te voy a dar la corona de la vida y no sufrirás daño de la segunda muerte. A Pérgamo le dice, al que salga vencedor le daré del maná escondido. Esto está en 2:17. Le daré de comer del maná escondido. En Nehemías 9:15 se habla del pan del cielo que Dios le dio a su pueblo. Y en el Salmo 78, los versículos 24 y 25 se habla del pan de ángeles. Así que este pan representa aquí, a nuestro entender, la palabra de Dios, el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros. Y cuando se habla de escondido, creo que se refiere a algo que vamos a recibir, sin duda alguna, adicional con todo lo que ya hemos recibido del Señor. A esta iglesia de Pérgamo dice, le daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esto está en 2:17. Entonces la promesa es,
te voy a dar una piedrecita blanca que tiene el nombre que solamente lo conoce la persona que lo recibe. Es interesante que en las carreras que se hacían, en los juegos que se hacían en Roma, a los ganadores se les daba una piedra blanca donde se colocaba el nombre del ganador. Esa piedra lo acreditaba para entrar a un banquete que posteriormente se hacía. Esa piedrecita, entonces, ese ganador la presentaba a la entrada de ese banquete y le daba el privilegio, el honor de participar de esa fiesta solo para los ganadores. Creemos pues que está haciendo referencia a ese hecho histórico. El que salga vencedor le voy a dar una piedrecita blanca a la usanza de los ganadores de las competencias romanas para que entren a participar del banquete del reinado, del rey. Y esto me parece muy interesante. A Tiatira le da otras promesas. Dice, a quienes no sigan las enseñanzas de Jezabel, no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Cuál es la promesa? No les impondré ninguna otra carga. Y voy a venir. Esta es la promesa. Ahora, Jezabel, ustedes recuerdan que fue la esposa de Acab. Ella nació más o menos en el año 842 a.C. Y no es que había una mujer en la iglesia llamada Jezabel, en la iglesia de Tiatira, sino era el espíritu, por así decir, que rondaba, el espíritu de Jezabel que rondaba en la iglesia. ¿Cuál era el espíritu de Jezabel? La dominaba. Ella tenía esta mujer, Jezabel, era hija de un rey de los sidonios, que eran reyes malvados, perversos. Ella era sacerdotisa de Astartet o Acera y adoraba a Baal. Era una mujer, la describe la Biblia, de un carácter fuerte, de un carácter dominante, que se había casado convencionalmente con Acab, que era el rey de Samaria. Y a Acab lo presentan como un hombre de carácter débil, diríamos hoy un pelele, un hombre que era dominado, en este caso, por su esposa. Entonces, el espíritu de Jezabel estaba actuando, mejor dicho, en esa iglesia. Y seguramente se refiere a algún tipo de mujer que llevaba allí un ministerio y que estaba haciendo mucho daño en la iglesia. Recuerdan que que Lidia era una mujer que conoció a Cristo y que, según se cree, ella llevó el evangelio a Tiatira. Yo no estoy diciendo que el espíritu de Jezabel estaba en Lidia, de ninguna manera. Pareciera más bien que era una iglesia con una fuerte presencia de mujeres, porque en ese relato que presenta Lucas en el capítulo 16 de los Hechos, dice que había otras mujeres. Entonces, y por otra parte, recuerdan que yo les decía que allí había una diosa en Tiatira, una diosa que era, es decir, una diosa a quienes se les daba adoración, y las mujeres tenían un papel preponderante en los oráculos. Entonces es posible que Juan está haciendo referencia también a ese aspecto. Bueno, esto es en el caso de la iglesia de Tiatira. Luego dice, hasta que yo venga. Esta es una promesa que le hace a la iglesia. Luego dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Aquí hay otra promesa, le daré autoridad sobre las naciones. Y también lo tercero, le daré la estrella de la mañana. Esto está en el capítulo 2, el versículo 28.
Creo que esto de la estrella de la mañana es sinónimo de gloria, de un futuro glorioso. Los que salgan vencedor van a tener un futuro glorioso conmigo. Luego viene la iglesia de Sardis. Esto, vamos un momentico atrás porque ya yo había adelantado las páginas acá. La iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, del 1 al 6. Y vamos a ver cuál es la amonestación que se le hace, o la promesa que se le hace a esta iglesia. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Esa es la promesa. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Es interesante, y yo también les hacía referencia a esto en la clase pasada, que en Sardis, como en todas esas otras distritos de la provincia de Asia, que hoy es Turquía, había muchos templos dedicados a diferentes dioses, pero en uno de esos templos los arqueólogos encontraron una inscripción, una piedra donde había una inscripción que decía que ninguna persona con vestimenta sucia debería acercarse a darle culto a su Dios. Y esto es muy interesante porque si ellos eran paganos, ellos se cuidaban que la vestimenta, la ropa del adorador, la persona que se acercaba a adorar a esos ídolos, debía ir bien trajeado, bien vestido. Y yo creo que esta es una referencia que está haciendo el Señor porque está en el contexto de la iglesia de Sardis. Se vestirá de blanco. Dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y da la impresión que el nombre, por la manera como se redacta aquí gramaticalmente, da la impresión que el Señor puede borrarle el nombre a una persona del libro de la vida. Si bien es una amenaza, pudiéramos pensar también que es un estímulo a que la gente haga bien las cosas para el Señor. Y luego dice, lo tercero que se le dice a la iglesia de Sardis es que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto está en 3, versículo 5. El Señor Jesucristo en Mateo 10, 33 dijo, el que me negare delante de mi Padre, yo también lo voy a negar. El que me negare, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Y el que me confesare, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Luego viene la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver cuáles son las palabras de elogio o la promesa que se le da a esta iglesia. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Aquí hay una promesa. Ya que has guardado mi mandato, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación o de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba los que viven en la tierra. La otra promesa es vengo pronto. La otra promesa que tiene una condición o una amonestación. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Esto es la promesa. Para que nadie te quite la corona. Es decir, tienes una corona, pero aférrate, que nadie te la quite. Lo tercero o lo cuarto dice, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Todas estas son símbolos o imágenes que tenemos que interpretar correctamente. No es que literalmente vamos a hacer unas columnas en el cielo. No, yo creo que está hablando de las columnas embellecían, por así decir, y eran parte del templo de Dios. Bueno, como queriendo decir, nosotros vamos a formar parte también de Dios. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. No sé qué nombre será el nombre de Dios, el nombre nuevo. Y el nombre de la nueva Jerusalén, y dónde lo grabarán. Bueno, estas son promesas que están aquí en Filadelfia. Y luego viene a la Odisea. Hay una promesa así. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la condición. La promesa es, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Generalmente nosotros hemos aplicado esto a las personas para recibir a Jesucristo. Y yo creo que tiene su aplicación, no está mal. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y nosotros muchas veces hemos dicho, dale la puerta, dale la oportunidad a que Cristo entre a tu vida. Y yo creo que está bien, es una buena aplicación. Pero esto lo está haciendo aquí al Señor en la iglesia de Laodicea. Esto quiere decir que el Señor estaba fuera de la iglesia. Y el Señor está diciendo a la iglesia, abran la puerta, yo voy a entrar. Y es verdad, hay iglesias que tienen a Cristo afuera, con sus actitudes, con sus pecados, con su miseria, con su desorden, con etcétera, etcétera. Se dicen ser iglesias de Cristo, pero no son iglesias de Cristo y Cristo está afuera y quiere entrar. Y luego dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Entonces, estas son las promesas que el Señor le está haciendo a sus iglesias. Vamos a entrar en la reprensión o la amonestación. ¿Cuáles son las reprensiones? A la iglesia de Éfeso, has abandonado tu primer amor. Y le hace una exhortación. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Así que aquí la reprensión o la amonestación es variada, ¿no? Has abandonado tu primer amor, arrepiéntate, esta es la amonestación, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no haces esto, yo voy a quitar de su lugar tu candelabro. Luego viene a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna, la amonestación, no veo amonestación realmente, porque lo que iba a mencionar aquí, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Parece que esta es la única iglesia, la iglesia de Esmirna, donde no hay una amonestación expresa de parte del Señor. Simple y llanamente dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Yo no veo que esto sea una amonestación, más bien una advertencia, por así decirlo. A la iglesia de Pérgamo, toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaán. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Ya habíamos hablado de los nicolaítas. Y el llamado también es arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Luego viene la iglesia de Tiatira. Toleras a esa mujer llamada Jezabel que dice ser profetisa. Ya hemos hablado, ¿verdad? Que allí había un problema con esta mujer Jezabel que había nacido en el 842 a.C., pero el espíritu de Jezabel estaba presente en esa iglesia. ¿Y cuál era ese espíritu? Dominar. Ellas estaban dominando allí. Es lo que Pablo dice a los colosenses. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Evodia y Síntique eran dos mujeres líderes en la iglesia de Colosas que tenían un problema, yo no sé cuál era en sí el problema, pero había una dificultad entre ellas, supongo yo que era de liderazgo, de imponerse, y esta iglesia estaba muy cerca de Laodicea, de esta iglesia, donde estaba reinando el espíritu de Jezabel, y ya hemos hablado de los nicolaítas. El llamado y la amonestación es arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellas con la espada que sale de mi boca. Estoy en la iglesia de Tiatira. Dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Esta es una reprensión. A cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. 2:23. Entonces dice, retengan con firmeza lo que ya tienen. Luego viene a la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis el Señor le dice, estás muerta, despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntate. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Entonces, tú estás muerto. Y hay iglesias que tienen extraordinaria música, que tienen muchas luces, que tienen toda una parafernalia
de cosas, pero están muertos espiritualmente. A veces uno entra a algunas iglesias donde hay todo un espectáculo y todo, pero ahí no está el Espíritu de Dios. Están muertos espiritualmente. Bueno, y llegamos a la iglesia de Filadelfia. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Esta es la amonestación. Aférrate a lo que tienes. Y a la iglesia de Laodicea, la reprensión es: sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Estoy por vomitarte de mi boca. ¿No te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Te aconsejo que de mí compres ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Te aconsejo que de mí compres colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Es la iglesia a la que el Señor da las mayores reprensiones. A todas Dios les da su parte. Pero esta es la iglesia donde abunda la reprensión de parte del Señor. Y yo les mencioné en la clase pasada que a esta ciudad traía el agua por un acueducto de cerca de 10 kilómetros de distancia, de unas aguas termales. Y cuando esas aguas llegaban a esta ciudad, ya venían tibias. Y por eso el Señor hace esta referencia. Tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Porque está haciendo referencia a esas aguas termales que venían de la montaña o de algún lugar a 10 kilómetros, aguas termales, aguas calientes, que venían de 10 kilómetros, y cuando llegaban allí ya venían bastantes tibias. Y esta es una cuestión histórica. Pero también se habla del colirio. Compra colirio y échate. Y resulta que allí, en esta ciudad, había una industria de colirio que era reconocido. Y esto es un hecho histórico. Entonces dice, bueno, compra colirio. Lo que están vendiendo, por supuesto, está hablando de un colirio espiritual. Compra un colirio. Y finalmente están las palabras que son constantes a manera de estribillo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo veo aquí tres cosas. Que hay que disponer el oído para oír. Oír implica entender, oír implica obedecer. Esto es lo que el Señor le dice a la iglesia. Que el mensaje también es para las iglesias en términos generales. Es interesante que este mensaje era para cada iglesia en particular, pero al final, en cada una de esas cartas dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? Desde Pentecostés hasta el día de hoy. Todas estas amonestaciones, todas estas palabras son para la iglesia de todos los tiempos, porque la iglesia está pasando por todas estas situaciones. Bueno, mis hermanos, disculpen la carrera, pero quería no tomar más tiempo, y hemos arribado con esto al final del capítulo 3. En nuestra próxima entrega ya entonces hablaremos a partir del capítulo 4, donde la iglesia ya estará en el cielo. Bueno, mis hermanos, un saludote, Dios los bendiga, que la pasen muy, pero muy bien.